Encio Cañar, presidente de la Unión General de Trabajadores y candidato a la Asamblea Nacional por las listas número 2, ¿verdad? Buenos días, Oye. Un gusto, como siempre, saludarles. Gracias a Radio Capital por el espacio que nos brindan. Saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. ¿Y el Frente Unitario cómo está? Bien. Pero ahí hay varias tendencias, varias posiciones, qué sé yo. No, hay una posición unitaria en las organizaciones que lo conforman. Algunas se han ido por su posición de luchar por beneficios personales y no colectivos. No digo yo, pero coinciden en torno a la defensa de los trabajadores. Pero ya en la parte política y electoral, ¿cómo están? Estamos bien. Estamos bien. Con un solo proyecto denominado Minga por la Vida. Bueno, usted encabeza la lista de Unidad Popular. No, con nuestro compañero Giovanni Altarihuana, Mary Zamora, José Villavicencio. Oye, yo escuché una declaración de Altarihuana ayer, en el sentido... Ayer justamente fue, sí. Media, discúlpeme lo que voy a decir, media chuchumeca en el sentido del juicio político contra María Paula Romo, en el sentido que él dijo que esa asamblea no era idóneo para enjuiciarla, como que hacía una defensa, tal vez no me dio las palabras. Yo diría de que la asamblea se quiere lavar las manos a los últimos días en el juicio político, porque lo tenía que haber hecho hace un año. No, estamos de acuerdo. O sea, la asamblea no la salva a nadie, mejor dicho. La asamblea ya le bajaron ¿cómo es? El telón. La moña. No, cuando usted va al baño y la válvula. Ya le bajaron la válvula. Entonces, no la salva a nadie. Pero alguien tiene que pagar los crímenes de octubre del año anterior. Pero por supuesto. Tiene que responder el gobierno, sus ministros. No puede ser lo que pasó. Fue terrible. Claro. Y entonces, nosotros decimos, hace un año tienen que estar afuera y tienen que responder a la justicia, al pueblo. Y vamos a ver quiénes votan por la censura. Sí, porque ahí están ya con criterios. Hay una fuerte discrepancia al interior del, creo, Partido Social Cristiano. Hay algunos asambleístas que ya están anticipando abstenerse. Exactamente. Esa abstención ya es sospechosa. Esa es la política del Partido Social Cristiano. Abstención. Pero, acuérdese usted que Guillermo Lasso dijo que era una persona... un excelente funcionario que le gustaría tenerle su gobierno. Chuta. Entonces, por eso ya sabe el pueblo por quién no debe votar. Pero yo tengo otras declaraciones de asambleístas social cristianos que dicen que tiene que irse. El día de ayer, unos dicen que tiene que irse, pero otros que no hay la suficiente evidencia para destituirla, dicen otros. ¿Y de cuándo acá pueden esbozar, por ejemplo, por una situación reglamentaria de que no, eso no es causal, no es causal? Si la Asamblea declaró lo cual de la Bucarán, el Congreso declaró lo cual de la Bucarán, la Asamblea, el único órgano del Estado que puede decir, aunque no conten en las acusaciones, sí señor, pero hay una acusación en proceso. Es lo mismo, yo decía, muy bien, la llaman a la señora y en mitad del camino, cuando ya está todo el proceso, por 2 causales la llama. Mata a una persona. O sea que no se la puede enjuiciar políticamente por un asesinato. No hablo de María Paula Romo, de cualquier otro. La Asamblea tiene plena potestad para hacerlo. El problema que dicen de que no es lo suficiente lo que pasó en octubre. No es suficiente. Y entonces, ¿y qué pasa con los repartos de los hospitales? ¿Qué pasa con el tema de Pedernales? Con los puestos que se dieron en la Asamblea a cambio de aprobar la famosa ley humanitaria que tenía más de 70,000 trabajadores en condiciones precarias con ingresos de $180. O sea, entonces, como dice usted, eso no suma, o así si es que en el camino pasa, algo nos le suman al proceso porque no es parte del expediente, cuando se debería sumar todo al expediente de una persona que no ha trabajado o no ha respondido adecuadamente, honestamente a los ecuatorianos. Claro que sí. Cuénteme una cosa, ¿cuál es la propuesta que tiene Unidad Popular? Ya entrando en materia, ¿cuál es la propuesta que tiene Unidad Popular para... Hay una asamblea que está desprestigiada, como dice usted, y a nadie le salva. Hay que ir a recuperar ese espacio. Legislar para un verdadero cambio. Nosotros hemos planteado de que ese espacio debe ser recuperado para legislar con y para los ecuatorianos.
un nuevo Código Orgánico del Trabajo que garantice, recupere y amplíe derechos, una ley de seguridad social. Es responsabilidad de sus verdaderos dueños recuperar el Instituto de Seguridad Social y pasa por ampliar ese Consejo Directivo del IES para que no ocurra lo que está pasando en los actuales momentos. ¿Cómo ampliar el Consejo Directivo? Ampliar el Consejo Directivo del IES. ¿En qué sentido? Representante de los servidores públicos, del seguro campesino, de los jubilados, afiliados, debe estar el empleador, debe estar el Estado, con la diferencia que la presidencia tiene que ser de carácter rotativo. El IES no puede seguir siendo caja chica de ningún gobierno de turno. De acuerdo. Y con dos elementos fundamentales: garantizar una atención adecuada con medicina y pensiones dignas a los actuales y futuros jubilados. Entonces nos corresponde recuperar el IES y también sancionar a los responsables de la situación del IES, porque hay actos de corrupción. Por eso no compartimos que mientras el pueblo exigía medicina, implementos de bioseguridad, otros estaban negociando las mascarillas y ahora les dan arresto domiciliario. O como el señor Mendoza, que como ha contribuido con la justicia, 4 años, 2 meses. No, era corrupto, hay que castigarle con todo el peso de la ley. Y no es solamente eso. Aquí le inicia un juicio penal, y escucha lo que le voy a decir, por lavado de activos, porque encontraron a empleados de él con billete, pero a él lo dejan afuera. O sea, eso tiene que cambiar. La ley de extensión de dominio, que igual la quieren aprobar hoy los asambleístas al final de su periodo. Pero hay un aspecto, mire, nosotros hace 3 años presentamos el proyecto de la ley de la muerte política y civil. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? Que ninguna persona que esté involucrada en actos de corrupción pueda ser autoridad de elección popular o de designación. Pero y resulta sentenciado en firme. Porque no, si usted, a ver, es que yo creo que lo que está haciendo la Asamblea el derecho a la duda es un show. A ver, pero hay que entonces poner tiempos, porque a pretexto que hay que cumplir los procesos, se alargan esos procesos. Bueno, pero hagamos lo siguiente, muy bien, le cogen una industria, una casa y la pasa al Estado, el Estado la remata y en sentencia lo absuelven. Ya. El juicio entonces, que se le viene al Estado y a los que votaron entonces por eso. En esa ley hay que poner tiempos, porque si no, se alargan los procesos. Y resulta de que hoy tenemos candidatos con grillete. Pues, ¿estará bien eso? Tenemos asambleístas con arresto domiciliario y con grillete. Si es contra los correístas, yo sé que ustedes no los quieren a los correístas por el asunto de... No, a todos. No. Pero es que nadie le cree. Yo no le creo a esta función judicial ni a la señora fiscal por lo que hace contra los correístas. Pues, son patrañas, pues. Influjo psíquico, ¿cómo es posible que usted me diga que existe un delito de influjo psíquico, por ejemplo, lo que dice la señora fiscal? Entonces, ¿cómo creerle a una función judicial en donde el Ejecutivo le mete la mano? No solamente este gobierno, el señor Mera en el gobierno de Correa también se la metía la mano, era el dueño de la función judicial, que no se me haga paseando un perrito ahí, medio chuchumeco, no que no se me haga el santo, ¿no es cierto? Entonces, el problema es la desconfianza. Claro que hay desconfianza del pueblo frente a las instituciones por todo lo que ha pasado. ¿Cómo le cree usted a la señora fiscal? Mire, nosotros decimos de que la Fiscalía ha dado pasos importantes, más allá de los errores que hay. Y no solo por el tema de sancionar o perseguir a los corruptos de Correa, sino por el papel que viene desempeñando en varios aspectos. Que hay otras cosas que no son adecuadas, eso tiene que cambiar. Porque nosotros decimos, ¿dónde queda la independencia? De la justicia. No hay independencia de la función. Esas realidades deben cambiar, entonces. Caso contrario, la situación del pueblo ecuatoriano no va a avanzar. Entonces no está bien decir, es que robó pero hizo obras. O como ahora dice el gobierno, preferible trabajo por horas a no tener nada. Entonces no es el justificativo precarización laboral a cambio de supuestamente generar empleo. A propósito del tema, José, desde hace algunos años se ha venido trabajando, si cabe la palabra, en esa precarización laboral. De hecho, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional últimas apuntan también a aquello. Usted ha hablado de que debe haber una reforma integral del Código del Trabajo. ¿Qué instituciones deberían reformarse? ¿Cuál es la propuesta que tiene Unidad Popular justamente para salvaguardar la integridad laboral de los ecuatorianos? Nosotros decimos que el Código del Trabajo tiene que tener 5 ejes fundamentales: estabilidad laboral, salarios dignos, seguridad social, derecho a la organización, a la contratación colectiva y a la protección del trabajador. Son
ejes, entre otros, fundamentales que debe tener la ley. Tomando en consideración un aspecto, yo siempre me mantengo y lo repito, la ley no va a generar empleo en el país. La ley lo que hace es regular las condiciones de empleo y trabajador. Pero es necesario eso. Digo esto porque hay que derogar un sinnúmero de leyes. Ley de justicia laboral, ley de optimización y empleo juvenil, las famosas enmiendas, ahora la famosa ley humanitaria, que el objetivo era recaudar recursos. Pero no se hizo, pero se unificaron para precarizar las condiciones de vida. Desde nuestro punto de vista, esa ley humanitaria le ha convertido en mercancía al trabajador. El empleador puede decidir qué horario me trabajas y cuánto me vas a ganar. Y entonces eso tiene que cambiar, porque en los actuales momentos queremos resolver la crisis con el aporte de los servidores públicos, con quienes generamos la riqueza, pero yo digo que parece que al presidente Moreno le hizo el milagrito el Papa con la visita de la vicepresidenta. La vicepresidenta María Alejandra porque Muñoz. Deroga el decreto que, entre comillas, se redujo los salarios en mayo del 2020. La no beata. están contribuyendo absolutamente nada. Entonces, esas realidades deben cambiar. Perfecto. Oye, una cosa. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes? Tres, las más importantes propuestas de llegar a la Asamblea. Mire, nosotros decimos legislar por un verdadero cambio y sobre todo para recuperar ese espacio debe servir y se debe trabajar con y para los ecuatorianos. La ley de la reforma, la ley de educación debe ser discutida con la comunidad universitaria, el código con los trabajadores y con la gente que también aspira a tener un trabajo, la ley de seguridad social con los afiliados, jubilados y pensionistas. Hay que darle esa confianza a la gente para recuperar esos espacios que son fundamentales. Pero en el tema de cómo resolver el problema económico hay que ir a cambiar de un modelo económico. Hay que fortalecer el agro, el turismo, la pequeña y mediana industria, la manufactura, la construcción y inyectar recursos. Caso contrario, no resolvemos los 6.500.000 personas de la población económicamente activa que están en la desocupación. Nosotros desde la periferia, usted vive en Quito, yo vivo en Puerto Viejo, nos quejamos del centralismo. ¿Por qué insistir en un modelo centralista con el, entre comillas, unitario y no cambiar a un modelo descentralizado? Yo no estoy con el criterio de federalismo ni que piensa la oligarquía guayaquileña porque es injusto y va a ser peor. Pero sí tiene que ser un modelo que le dé poder a los gobiernos locales. A los gobiernos locales, ¿no es cierto? Porque los gobiernos locales están más cerca de su gente. El portovejense tiene al alcalde aquí. El chonero tiene al alcalde allá lo tiene, de La Moña. Hoy día, escúcheme lo que le voy a decir, Hospital Verde y Ceballos de Puerto Viejo, ícono en la provincia de Manabí, no puede operar porque no tiene máquina para anestesia. Para anestesiar. Y hay una máquina de 1939 que le habían mandado a arreglar. El peojo no sirve ya, no tiene. En el hospital de especialidades, para 530 camas, solamente tiene, creo que son 70 camas llenas de coronavirus. ¿Ya? No tienen medicamento. Cuando a alguien en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y la separo de coronavirus, por UCI, por cualquier cosa, tiene que entubarla. Necesita, o que tiene coronavirus, tiene que entubarla para recibir oxígeno. Necesita un sedante, porque de lo contrario, yo le decía, sí, pero si no tiene sedante, le metes ¿cómo es? El tubo ese. No, me dice, el cuerpo mismo lo bota si no está sedado. Pues ni siquiera eso tienen. Entonces, por eso planteamos nosotros un modelo que le dé poder a los gobiernos locales, reducirle el poder y el control y la competencia al gobierno central. Eso por un lado. Y segundo, ¿por qué no cambiar esta maldita democracia representativa, que herencia del colonialismo, desde que la tenemos en 1830, que lo único que ha servido es para que nuestros representantes, la mayoría, se repartan los hospitales, se repartan los consulados, las embajadas, las gobernaciones, los puestos públicos a cambio de voto? Y además que ¿sabe cuál es el problema?
desde la Asamblea Nacional, que fue una política que la implementó Febres Cordero después de ser presidente, que llegó allá a la Asamblea, y decía él, nosotros somos poder desde el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Que se vote, pues, que se le consulte al pueblo a través del celular. Usted le puede consultar al pueblo todos los días, todas las semanas, lo que usted quiera. Pero ¿por qué no cambiar esa democracia representativa por una democracia directa digital? Mire, yo estoy de acuerdo. Las autoridades o las instituciones de cada provincia, de cada cantón, tienen que tener su autonomía y tomar sus decisiones. Lo dice la Constitución, pero no sirve. Lógico, pero mire, ¿por qué yo le decía, enfrentamos al correísmo en el 2015 sobre el tema de las enmiendas? Recordará usted que ahí se les quitaba la potestad a los municipios hasta consultarle a su propio pueblo de si es que queremos construir una escuela o un hospital o algo por el estilo, para que todo venga desde el Poder Ejecutivo. Y entonces por eso nosotros lo enfrentamos y logramos derogar eso, porque no es correcto. Los municipios deben tener su autonomía, porque resulta que está en la Constitución, pero esa autonomía no es respetada. Y entonces yo comparto. A los quiteños no les conviene, a las élites de Quito no les conviene. No, pero a las élites hay que buscar el bien común para el pueblo. A los dirigentes políticos no les conviene porque dicen que van a perder los votos de Quito. Entonces estamos jodidos los manavitas, los del Oro, de los Ríos, de Esmeralda, de Chimborazo, de Cotopaxi, estamos jodidos. El bien común para las personas no tiene que ser de Quito y Guayaquil, sino de todos los ecuatorianos. Ni ustedes, ni el correísmo, ni los social cristianos plantean lo que yo les estoy diciendo, cambiar el modelo de Estado y pasar a la democracia directa. ¿Tienen miedo? Mire, nosotros hemos planteado que la Asamblea no puede seguir respondiendo ni al poder económico ni al poder político, sino responder al pueblo. Entonces el pueblo ecuatoriano en el 2021 tiene que elegir con la propuesta Minga por ¿Pero la qué sacamos con elegir si usted sabe que se van a elegir también una sarta de chuchumecos que se venden por un hospital? Pero por eso yo digo, legislar con el pueblo y para el pueblo. Ese espacio tiene que servir para fortalecer la participación de las organizaciones y del pueblo, y el que no sirve hay que votarle. Pero no se lo vota. Hay que votarlo. ¿Y usted me va a garantizar que gente con su mentalidad va a tener mayoría en la Asamblea? ¡No! Pero para eso están las organizaciones y el pueblo. No. Entonces, los 137 asambleístas, si no responden al pueblo, ¿qué tienen que hacer? Irse a su casa. El pueblo. No, es que no los vota el pueblo. Eso de ahí es demagógico también. Yo también lo puedo decir. Pero, ya, no es demagógico, entonces, pero seguimos eso es un sueño. Seguimos aceptando Mira, que aquí pase se lo que moviliza pase. el movimiento indígena. Pare de contar. Pare de contar. Porque las centrales de trabajadores no movilizan en estos momentos. Esa es la realidad de nuestro país. No nos podemos engañar. No, sí hemos movilizado. Yo viví desde la primera gran huelga nacional. La viví. Allí se movilizó el país. La segunda, la tercera. La primera huelga nacional fue el 15 de noviembre de 1922, hace 98 años. Ahí fue una matanza. Por eso. Esa fue la primera huelga. Estamos hablando, hace 98 años. Estoy hablando de la década de los 70. Ya. El 15 de noviembre fue una masacre. Y ahí tengo lo que dice. Ahí tengo guardado en mi archivo, tengo guardado lo que decía la prensa corrupta de este país. Diario El Comercio, Diario El Universo, los canales de televisión. Bueno, los canales de televisión. No había en esa época todavía. Ya. Pero yo lo que le digo es una cuestión. Si no cambiamos el modelo de Estado, quitándole el control del país, de la plata y de las decisiones al gobierno central, este país se va a despedazar. Si seguimos insistiendo en la misma democracia maldita, representativa, y no imponemos una democracia directa en donde el pueblo decida, yo no sé, parecería que aquí las castas políticas, no clases, castas políticas, no comprenden lo que sucedió en Chile y no comprenden lo que acaba de suceder en Perú, donde la juventud se fue a las calles. Y esas castas. Y aquí va a pasar eso. Y esas castas que dice usted ahora quieren un doble Senado, una Cámara Alta. No, es que aquí hay algunos chiflados que porque hicieron una maestría de constitucional en una universidad rimbombante con este chiflado,
no me acuerdo Yo cuál le es el sumo nombre. eso a su comentario, Es porque que es ese lo el que problema, quieren. pues. Ese es el problema, pues. Es que hay unos señores de Quito que creen que son los dueños de la verdad porque viven en la capital de la República y que el resto somos una sarta de pendejos. No. Allá con ese cuento lo que piensan es volver a Senado y volver a... Eso es como la chifladura de la vicepresidente de la Beata que se fue a... ¿Cómo fue? ¿Le invitó el Papa? No. No, el Papa no la invitó. No, los ecuatorianos... La recibió el Papa. La recibió el la Papa. recibió. Entonces se toman una foto, la ponen en la sala de su casa y... No, pero ya se ha publicado cuánto le ha costado el viajecito y quiénes pagamos. Eso es mentira. Bueno, Eso sí. oiga, ahora, si no hay una correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional No hacemos nada. favorable a quien lleve esa propuesta de cambiar del modelo de Estado, Es que ese es no el va a problema. pasar nada. Mire, Pero debe existir primero una correlación de fuerzas con ese movimiento o con ese partido o con esa tendencia política que lleve la idea a la Asamblea. por eso nosotros decimos que ¿Cómo lograr esa correlación de que los fuerzas, asambleístas deben pensar en el país, no en beneficios personales, en Partidistas, repartos, nada ni de en esas partidos, cosas. en el país, en buscar el bien común. Por eso nosotros decimos, la organización social, la participación debe fortalecerse. Ese espacio debe servir para eso, para aprobar las leyes con el pueblo y para el pueblo. Eso tiene que ser fundamental. Caso contrario, va a pasar lo que dice usted. Si no existe la correlación de fuerzas, no se va a hacer. Pero el pueblo tiene que estar ahí presente para decir que es el momento de hacer un verdadero cambio y buscar el bien común para las y los ecuatorianos. Es el trabajo. ¿Usted recién llegó ahora o usted tiene ya varios días acá? Llegué el día de ayer en la tarde porque Ya. estaba en la provincia de Esmeraldas. Ya. ¿Cuántos días va a estar por acá? El día de hoy, mañana, ya me toca retornar. ¿Por dónde lo van a llevar? Dígame. Mire, voy a estar en diferentes medios de comunicación. Ya. Tengo conversatorio con los trabajadores del municipio, del Consejo Provincial. Ya. Más tarde con los trabajadores de la mancomunidad, con los trabajadores de Manaví Construye, que tienen algunos problemas, en el marco de discutir estos temas, pero en la necesidad de unir a la clase obrera y al pueblo para hacer el gobierno en el 2021. Perfecto. ¿Y cuándo regresa por acá? Porque lo queremos tener más tiempo. También el que le coordina. más tiempo, porque hay que hablar de esto. Sí. No, Hay que seguir hablando. Sí, hay que seguir hablando el tema, definitivamente. profundizándolo. Es que sabe que una cuestión, llega un momento que usted diga, nuevamente una asamblea, la misma pendejada y la misma No, pendejada. yo estoy de la acuerdo. Gente, discúlpeme, los manavitas no nos resentimos, ni nos molestamos, nos arrechamos, estamos arrechos los manavitas de ver tanta pendejada en la Asamblea Nacional. Y por eso es que nosotros venimos planteando Pero, como medio de comunicación cambiar el modelo de Estado y cambiar la mire, democracia. Y claro que el pueblo está molesto, ardido, resentido, porque mire, nos congelan el salario para el derecho que tiene usted para jubilarse. Lo congelaron con el salario básico del 2015. 354 dólares. Claro. ¿Sabe qué me dijo un asambleísta? Y yo le dije, ¿por qué carajo hacen esta barbaridad? Lo que pasa es que era muy complicado hacer los cálculos, porque el salario cambia cada año y por eso lo congelamos. Y era de esta provincia. Miren la respuesta, era muy complicado calcular, entonces congelamos un derecho fundamental que tiene la persona. Nuestra delegación, como la mayoría de delegaciones del país, son una sarta de ignorantes. Y lo que es peor, en Quito hay una sarta no de ignorantes, muy preparados, ¿no es cierto? Pero para la maldad y la perversidad y para mantener postrado a nuestro pueblo. Esos son los grandes vivos, ¿no es cierto? Sí, señor. Por eso la democracia directa les echa abajo cualquier patraña que quieran montar en Pero el yo país. digo un aspecto, yo estoy convencido que la mayoría de ecuatorianos somos gente honesta y gente trabajadora que obvio, busca un cambio. De acuerdo. Esos vivarachos que buscan beneficio personal, que les roban al pueblo, tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. De acuerdo. Gracias, don José Villavicencio. Villavicencio. Tercer puesto, lista nacional, Unidad Lista Popular, dos, lista 2. Lista 2. Lista 2. Junto con Mary Zamora, que está en el segundo, y Giovanni Atarihuana, que está en el primer puesto. Y Junto a Yacu Pérez. Yacu Pérez. Ya está recuperado Cuartamente. totalmente Yaco. Ya está Ya está de la recuperado. pierna. Pero no decían el que se accidente. había fracturado el Sí, peroné. no, fue un golpe nomás que No, sí estaba un poco lastimado. un poco pero- abollado. ¿Está? Un poco abollado. Sin casco andaba. Pero Sin casco está andaba. bien y hoy está cumpliendo agenda en la provincia de Cotopaxi porque ayer estuvo en Quito.
Perfecto, muchas gracias. Señores, siempre Gracias. será un gusto, Gracias, un José, a usted. placer. Gracias por el espacio. 8:34. Pausa y